Muchos de vosotros habréis visto este efecto o parecido, hechos quizá en Premiere Pro o en DaVinci Resolve. Pero ¿os habéis preguntado cómo podríamos hacerlo en nuestro Kdenlive? Pues eso es lo que os voy a mostrar en este vídeo. Bienvenidos a este canal, me llamo José y comenzamos el tutorial ya. Como veis, ya lo tenía preparado en el editor, pero como no quiero que penséis que tiene truco y que podáis observar lo sencillo que es, voy a comenzarlo de cero. Los clips que tengo aquí son sencillamente cada uno de las letras que componen la palabra, pero repetidas, 5 o 6 veces, una en cada línea. Comenzaremos por arrastrar a la línea de tiempo cada uno de esos clips, cada uno en una pista y que comiencen en el mismo punto. El siguiente paso será añadir a cada uno el efecto de transformación que yo tengo aquí en preferidos. Ahora vamos a ir trasladando cada columna de caracteres a su correspondiente lugar y comenzaré por la L, que es la letra del centro de la palabra. Tenemos como referencia en pantalla esa crucecita azul que se ve en el visor. Después, con el valor I, modifico el carácter que quiero que esté más al centro, teniendo en cuenta que el mejor efecto se consigue con que unas letras suban y otras bajen. Ahora colocaré la segunda L, pero esta bajará, por lo que la voy a poner más alta. Después repito la operación con la O. Debéis tener en cuenta siempre que tengan la misma distancia aproximadamente entre letra y letra. Le toca el turno a la E, que posiciono también, y por último la letra H. Como podéis ver, la palabra no está bien alineada, ya que al inicio debería ser un poco aleatoria la posición de cada carácter. Vamos a posicionar el cabezal de reproducción al inicio de los clips. Nos iremos al fotograma clave inicial y lo activaremos. También cambiaré su interpolación a suave. Iré repitiendo el proceso en cada uno de los clips. Cuando los tengamos todos, nos vamos a la posición donde queremos que finalice la animación. Ahí vamos a comenzar a mover cada carácter a la posición que quedaría finalmente. Y ahora sí que debemos centrar todas las letras. Como referencia, poner el centro de cada letra a la altura del centro de la cruz que marca el centro de la pantalla. Si no se ha creado, al cambiar los valores, otro fotograma clave, lo creamos manualmente. Haremos lo mismo en cada una de las letras. Ahora vamos a necesitar un clip que tengo aquí de color negro. Vosotros lo podéis crear clicando con el botón derecho del mouse en la ventana de medios y escogiendo la opción de clip de color. Arrastramos dicho clip a la pista superior. A ese clip le vamos a crear una máscara. En efectos alfa y enmascaramiento seleccionamos Alpha Shapes y se lo aplicamos al clip. Nos aparece un rectángulo negro, el cual vamos a intentar que nos cubra en la zona central toda la palabra. Después, en las propiedades del efecto, nos iremos a la propiedad de operación y lo cambiaremos de sustituir a sustraer. Ajustaremos un poco la altura del rectángulo para que nos deje ver un poco de los caracteres superiores e inferiores. Para dar un efecto de texto rotativo, nos iremos a su propiedad de esfumado y lo ajustaremos de forma que nos parezca que tiene sombra. Comprobemos ahora si funciona como debiera. Veo que la mitad de los caracteres no se mueven. Repaso los keyframes. Veo que el valor I no varía, por lo que no puede haber animación. Si lo pongo a 0 debería funcionar. Así es, pues revisaré los otros dos caracteres. Una vez tenga los cambios hechos, para que funcione correctamente, os voy a mostrar a continuación un truco para que sea una animación más realista. Posicionamos el cabezal al inicio, en el primer keyframe. En este icono podemos copiar los keyframes que tenemos. Con la flecha derecha del teclado nos movemos 4 cuadros. Ahora pegamos con este otro icono los keyframes que teníamos. Y ese primer keyframe que se nos ha pegado, le cambiaremos la interpolación a exponencial saliente. Eso lo que nos da es una animación que comienza rápido para finalizar frenándose. Nos vamos ahora al cuarto keyframe y este lo eliminamos. En el siguiente carácter vamos de nuevo al inicio, copiamos los keyframes, contamos 4 cuadros hacia adelante y pegamos.
modificamos el keyframe y vamos al último para eliminarlo. Repetimos esa operación con todos los clips. Y ya tenemos nuestra animación de texto con desplazamiento rotativo en Kdenlive. Veámosla a pantalla completa. Genial. Como puedes ver, en Kdenlive se pueden hacer muchas de las cosas que sueles ver en tutoriales de Premiere Pro o Final Cut, pero en este caso totalmente gratis. Si quieres seguir aprendiendo a editar y manejar Kdenlive, suscríbete y no te pierdas los próximos tutoriales tan interesantes como este que os dejo por aquí. Chao.